La Anunciación y la Inmaculada Concepción nos permitimos afirmar terminantemente que un místico cristiano no es el resultado de una vida, sino la floración y fruto de muchas existencias anteriores en las cuales se han cultivado las fases preparatorias, es decir, ha fomentado y cultivado dentro de sí esa sublime compasión que hace a tal persona sentir y sufrir en sí misma todas las miserias y dolores del mundo, y evoca ante su visión espiritual el ideal de Cristo como el verdadero bálsamo de Galaad, y cuya práctica es el único paliativo contra todos los dolores y tristezas humanos. Un alma semejante es objeto constantemente de una vigilancia y cuidados especiales por parte de las jerarquías divinas que tienen a su cargo la dirección de nuestro progreso en el sendero de la evolución, y cuando el momento es oportuno y el aspirante ha llegado a su madurez para entrar en la vida espiritual, en la cual deberá hacer su último esfuerzo para llegar a la meta y convertirse en un salvador de su especie, hay ángeles, sin duda alguna, que le vigilan, que le aguardan a su llegada, y que entonan cánticos y hosanas en gozosa anticipación de un acontecimiento semejante. Lo igual atrae siempre a lo igual, y naturalmente, los padres son elegidos debidamente por, y para, una tan noble alma, entre los hijos e hijas del Rey. Puede que ellos se hallen en las circunstancias y condiciones más misérrimas, desde un punto de vista de las riquezas humanas. Puede ocurrir que ellos se vean obligados a utilizar un pesebre como cuna de su hijo, pero no puede conferirse nunca más rica dádiva a tales padres que el privilegio de engendrar un alma semejante. Entre las condiciones necesarias para poder servir de padre de un ego tal están las de que la madre debe ser virgen y el padre debe ser un constructor. Se dice en la Biblia que José era carpintero, pero la palabra original griega es la de tecton, que significa constructor. En la masonería mística, Dios es llamado el gran arquitecto, o sea una concreción de architecton. Arche es un vocablo griego que significa sustancia prima o primordial, y un tecton, como hemos dicho arriba, es un constructor. Con lo cual podemos considerar como que Dios es el gran maestro constructor, quien de la sustancia primera formó el mundo, como campo evolucionario para diversas clases de seres. Él usa en su universo muchos tectons, o constructores de diversos grados. Cada persona que recorre el sendero del desarrollo espiritual, esforzándose para trabajar en armonía y en sentido constructivo con las leyes de la naturaleza, como un servidor de la humanidad, es un tecton o constructor, en el sentido de que posee las condiciones necesarias para ayudar a que nazca en el mundo un alma grande. Así, pues, cuando se dice que Jesús fue carpintero e hijo de un carpintero, nosotros entendemos que ambos dos fueron tectons o constructores a lo largo de líneas cósmicas. La Inmaculada Concepción, al igual que todos los otros sublimes misterios, ha sido vilipendiada y ultrajada, menospreciada y ridiculizada por el materialismo, y como es de una espiritualidad tan sublime, ha sufrido acaso más por tan rudo y grosero tratamiento que cualquiera otra de las enseñanzas espirituales. Quizá ha sufrido aún más por las torpes explicaciones que de ella han dado sus ignorantes partidarios que por las burlas y escarnios de los cínicos. La doctrina de la Inmaculada Concepción, según se la entiende popularmente, es que hace cosa de 2000 años, Dios, de modo milagroso, hizo que una doncella de nombre María, la cual era virgen, concibiese y diese a luz a Jesús, un ser que en consecuencia era el Hijo de Dios, en un sentido distinto de todos los otros hombres. También hay en el vulgo la creencia de que este incidente es único en la historia del mundo. Especialmente la última falacia es la que ha servido para falsear y tergiversar la bellísima verdad espiritual concerniente a la Inmaculada Concepción. No es un caso único, en efecto, bajo ningún sentido, toda gran alma que ha venido al mundo para vivir una vida de sublime santidad, tal como se requiere para aspirar a la iniciación cristiana mística, ha venido aquí gracias a unos padres de virginidad inmaculada, quienes no se hallaban dominados por la degradante y degeneradora pasión cuando consumaron el acto carnal que dio lugar al engendro de tan noble alma, haciéndolo más bien como un sacrificio que como un mero placer. El hombre no cosecha uvas de zarzas. Esta sentencia es una verdad axiomático, basada en la ley de que lo igual atrae a su semejante, y por lo tanto, antes de que cualquiera pueda convertirse en un salvador,
es preciso que sea puro y sin pecado. De modo que, como él es puro, no puede nacer de otra persona que sea viciosa y vil, debe, pues, nacer de madre, y de padre, virgen. Pero la virginidad a la cual nos referimos no comprende ni se refiere meramente al organismo físico. No hay ninguna clase de virtud inherente a la virginidad física, pues todos la poseemos al principio de nuestras vidas, no importa la mala y viciosa disposición que pueda haber en nuestra naturaleza. La virginidad de la madre de un Salvador es una cualidad del alma, cuya cualidad anímica permanece sin mancha, mancilla ni alteración, a pesar de la función carnal realizada por sus padres en el acto físico para la concepción. Cuando los hombres efectúan el primer acto creador sin el deseo de dar vida a un nuevo ser y sino que lo hacen exclusivamente para la satisfacción de su lujuria e inclinaciones animales, pierden la única virginidad física que poseían. Pero cuando hay unos padres que se unen guiados por un espíritu de sacrificio, ofreciendo sus cuerpos como un holocausto en el altar del sacrificio, con objeto de facilitar a un alma que debe venir a la tierra, el cuerpo físico que la es preciso en la época en que nos hallamos para vivir aquí, para que aquí pueda dar un paso más en su desarrollo espiritual, la pureza de su propósito preserva su virginidad y atrae a su hogar y patria esa noble alma. El que un niño sea concebido en pecado o inmaculadamente, depende de su propia e inherente cualidad anímica, pues esta es la que sin titubeos ni vacilaciones le llevará a nacer de padres que posean una naturaleza semejante a la suya. Para ser el hijo de una virgen preconiza y exige una pasada carrera de espiritualidad, por parte de aquel que nace. El nacimiento místico de un constructor, es un acontecimiento cósmico de gran importancia, y no es sorprendente, pues, que esté escrito en los cielos, indicando por un simbolismo gráfico en el gran mundo, el macrocosmos, lo que, a su momento se convierte en realidad en el hombre, esto es, el pequeño mundo o macrocosmos. Todos nosotros estamos destinados a experimentar todos los misterios por los que Jesús pasó, incluso la Inmaculada Concepción, que es un requisito previo de la vida de los santos y de los salvadores de los diversos grados. Una vez que comprendamos este gran símbolo cósmico, será más fácil que entendamos su aplicación al ser humano individual. El sol es la luz del mundo, en un sentido material. Cuando en la época del invierno llega a su extrema declinación sur en el solsticio del 23 de diciembre, las gentes del hemisferio nórdico, en el que han nacido todas las religiones del día, están sumidas en las tinieblas más profundas y privadas de la fuerza vital emanante del sol, que es la sustentadora de toda vida, de modo que el sol se halla parcialmente muerto en lo que respecta a su influencia sobre los hombres de esa parte del planeta. Es, por lo tanto, necesario que una nueva luz brille en las tinieblas, que un sol de bondad nazca para salvar a la humanidad del frío y del hambre. Cine seguirían inevitablemente si el astro sol permaneciese definitivamente en la posición del sur que ocupa en el solsticio del invierno. En la noche entre el 24 y 25 de diciembre, el Sol, habiendo comenzado a elevarse lentamente hacia el ecuador de la Tierra, el signo zodiacal de Virgo, la Inmaculada Virgen Celestial, está en el horizonte oriental en todas las latitudes nórdicas y durante las horas que inmediatamente preceden a la medianoche. En la ciencia de la astrología es el signo y grado que se hallan en el horizonte oriental en el momento del nacimiento, lo que determina la forma del cuerpo de la criatura nacida. Por lo tanto, el Sol de bondad se dice que ha nacido de Virgo, la sublime Virgen Celestial, que permanece tan pura después de dar a luz a su Hijo Sol, como lo era antes. Por analogía, el Hijo de Dios que viene a salvar a sus semejantes debe nacer también de una espiritual Virgen Inmaculada. De lo que acabarnos de decir resulta evidente que hay un gran periodo de preparación anterior a la entrada de un cristiano místico en la presente esfera de la vida humana, aunque él mismo, en su conciencia física está generalmente inconsciente del hecho de la gran aventura que hay preparada para él. Según todas las probabilidades, los días de su infancia y los primeros de su juventud pasarán en la obscuridad, mientras la cual vive una vida de profundidad desusada, preparándose inconscientemente para el bautismo, que es el primero de los 9,
pasos de este método de desarrollo y de fusión con el Padre. De acuerdo con las enseñanzas rosacruces, es necesario distinguir muy claramente entre Cristo y Jesús. Cuando investigamos en la memoria de la naturaleza, encontramos que el espíritu que nació en el cuerpo de Jesús era un ego muy avanzado que había alcanzado una muy sublime espiritualidad por medio de muchas vidas de santidad y servicio por medio del sacrificio de sí mismo, y es posible investigar los nacimientos anteriores de ese ego tan fácilmente como podríamos hacerlo con las pasadas experiencias de cualquier otra entidad perteneciente a nuestra raza humana. No obstante, en vano investigaríamos cualquier anterior encarnación del Cristo, pues él no pertenece enteramente a nuestra evolución. Él era el iniciado más elevado del período solar, y la humanidad ordinaria de ese tan distante pasado ahora ha evolucionado a un grado superior de espiritualidad, y los llamamos arcángeles. Hasta hace 2000 años la tierra era guiada con mano de hierro por Jehová y sus ángeles, quienes eran el producto evolucionario de un periodo pasado. Bajo su régimen, el temor de la ley era puesto contra los deseos de la carne. Cada transgresión requería ojo por ojo y diente por diente. Esto, sin embargo, no deja campo para la evolución del amor y el altruismo. El amor perfecto echa fuera el temor, y Cristo vino al mundo a salvar a la humanidad de la ley y el egoísmo, mediante el cultivo del amor y del altruismo. Empero, es una ley inexorable en la naturaleza que nadie puede formar un cuerpo del material que, por la evolución, no haya aprendido a manipular, y en el distante pasado, cuando los arcángeles estaban en el estado humano, el mundo que habitaban estaba hecho de sustancia de deseos. Por consiguiente, así como nuestro cuerpo denso físico está formado de los constituyentes químicos de nuestra tierra actual, así, el cuerpo más denso de un arcángel está hecho de sustancia de deseos. Por muchos siglos antes de que él realmente viniera a vivir en medio de nosotros, el Cristo trabajó sobre la tierra desde afuera, para purificar el cuerpo de deseos de la tierra con el fin de que pudiésemos obtener materiales con los cuales expresar más puros y mejores deseos y emociones. Es obvio que esto podría hacerse mucho mejor por parte de un espíritu interno, si pudiera proveerse un medio para asegurarle una entrada en la tierra. Fue la misión de José, María y Jesús, proveer este vehículo consistente en un cuerpo denso, y en un cuerpo vital, a los cuales el cuerpo de deseos y vehículos superiores del Cristo pudieran ligarse por un corto periodo de tiempo mientras cumplía su misión. Cuando el acto generador se hace de manera baja y brutal, cuando está manchado de lujuria y pasión, ciertamente degrada a un nivel inferior al de las bestias a los que participan en este acto de profanación. Por el contrario, cuando los presuntos padres se preparan por medio de la oración y de elevadas aspiraciones para realizar el acto como un sacramento, sin consideración alguna a la gratificación sensual, la concepción es inmaculada. Es evidente que no es la virginidad física lo que cuenta como virtud, pues todos están en ese estado en los primeros años de la vida. Es la pureza, la castidad del alma, lo que hace la pureza virginal tanto en el padre como en la madre, de conformidad con las enseñanzas rosacruces, respaldadas por la investigación en la memoria de la naturaleza. Tal fue la condición de José y María, cuando el cuerpo que se formó alrededor del átomo simiente de Jesús, fue concebido. El espíritu solar, Cristo, no podía crear tal vehículo. Además, habría de ser un gasto inútil de valiosa energía para tan grande espíritu el pasar a través de la matriz y hacer crecer un cuerpo durante todos los años de la niñez hasta haber alcanzado la edad de madurez para poder ser utilizado. Por consiguiente, esta tarea fue delegada a Jesús, quien usó su cuerpo hasta el momento del bautismo, cuando se nos dice que el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Allí dejó Jesús el cuerpo que fue entonces habitado desde ese instante hasta el fin, por el Espíritu de Cristo, y así tenemos que tratar, durante los 3 años de su ministerio, con una entidad compuesta, Jesús Cristo. Debiera entenderse que las grandes jerarquías que nos han ayudado en nuestra evolución siempre trabajan con las leyes que ellas han dado para nuestra guía, y no contra ellas. Y habiendo una vez suministrado el método para construir un cuerpo mediante la unión del hombre y la mujer, no podrían pensar en suspender esa ley así como no pensarían suspender,
ni por un solo momento, la ley de gravitación. Podríamos fácilmente imaginar el caos que resultaría si la gente, las casas, los tranvías y todo lo demás no adherido con seguridad a la Tierra, hubiera de saltar en el aire, y los desastres para nuestra estructura social que habrían de seguir si se suspendiera la ley de fecundación. En realidad los pasajes interpolados dicen muy a las claras que José intentó repudiar a María. Tal conducta naturalmente seguiría a un milagro no conocido o creído por el esposo ordinario. Como una mayor evidencia de haberse metido los traductores con lo que no debían, se notará también que se da toda la genealogía de Jesús por parte de José, y si él no fuere el padre, esto no tendría razón de ser, entonces tampoco se hubiera dicho que Jesús brotó de la raíz de David. Hay medios, sin embargo, de formar un cuerpo útil para el adepto sin necesidad de pasar por la matriz. Antes de describir este método, deberá entenderse correctamente que el término adepto no debe aplicarse a los egotistas o charlatanes que así se hacen llamar en los anuncios de los periódicos o entre un grupo de incautos. El verdadero adepto es uno que ha alcanzado un elevado estado de espiritualidad, y lo que es ese estado, lo podremos entender comparando al vidente ordinario con el iniciado. El vidente es el que ha desarrollado la visión espiritual. Si no tiene dominio sobre la facultad, ve las cosas en el mundo invisible cuando se le presentan. No tiene elección en lo que ha de ver, ni cuándo ni tampoco el poder para hacer desaparecer cualquier escena que le pueda ser desagradable. El investigador voluntario es el que, a voluntad, puede evocar las visiones y escenas de los mundos invisibles y puede dirigir su visión espiritual a cualquier objeto o acontecimiento por tan largo, o corto tiempo, como desee. Es creencia general entre la mayor parte de la gente que no ha pensado en el asunto, que cuando alguien puede ver cosas en los mundos invisibles, él es, por así decirlo, omnisciente, y conoce todo lo de allí. Pero en realidad, la habilidad de poder ver cosas en los mundos invisibles no lleva consigo la facultad de entender todo lo que con ella se relaciona, así como tampoco la habilidad de poder ver una máquina aquí, nos da el conocimiento de cómo manejarla. El iniciado es el que no solo tiene la habilidad de poder ver las cosas en los mundos invisibles, sino también la facultad de poder abandonar su cuerpo, conscientemente, y manipular o investigar estas cosas. De esa manera, por grados adquiere el conocimiento de su funcionamiento interno, y cómo unir estas fuerzas a las que llamamos leyes de la naturaleza, a la carroza del progreso evolucionario. El adepto es el que ve y conoce y, además, se ha vuelto experto en el uso de las leyes de la naturaleza para la producción de lo que, para la persona ordinaria, parece magia, pero que realmente no es sino la aplicación superior de las mismas leyes que gobiernan el curso ordinario de la vida. Es también una ley en la naturaleza que nadie puede formar un vehículo a menos que haya aprendido por evolución a hacerlo. Grande y poderoso como era el espíritu solar cósmico de Cristo, no podía crear un cuerpo denso, ni en la matriz, ni por el método mágico ya antes descrito, pues él nunca tuvo esa experiencia en la vida celeste, donde son formados los arquetipos de los cuerpos, ni tampoco había pasado a través de la experiencia verdadera tal como ha sido de la humanidad por edades. Por consiguiente era necesario que alguien fuera escogido para formar un cuerpo para él. Ese honor y privilegio fue concedido a José, María y Jesús, quienes proveyeron el cuerpo denso y lo cuidaron durante los días de crecimiento hasta que fue alcanzada la madurez, juntos con el cuerpo vital necesario para mantener vivo el instrumento denso y completar el eslabón con el cuerpo de deseos de Cristo. De esta manera, cuando es comprendido debidamente, es cierto que Jesús nació de una virgen, y que la concepción fue inmaculada. El error consiste en confundir a Jesús con el Cristo. Anótese que el ángel Gabriel ordenó que se le diera el nombre de Jesús. Cristo significa ungido y esto se refiere a un ministerio, a una función, y no a una persona. En consecuencia, no es sino hasta después del bautismo, cuando él fue ungido con el Espíritu del que se habla como Jesucristo, o en el idioma inglés, el ungido Jesús. Es también un error considerar el nacimiento de Jesús como único. Tenemos la palabra del Cristo de que las cosas que él hizo, también las haremos,
y mayores aún, la Inmaculada Concepción, el bautismo, la cristianización, o la unción, el periodo de servicio y ministerio, la cruz y la corona, a su vez se convertirán en experiencias personales para cada uno de nosotros, pues todos somos Cristos en formación, y tenemos alguna vez que crecer hasta alcanzar la total estatura de la divinidad.